la perspectiva, de adoptar en forma clara los derechos de los trabajadores para tener una vida mejor dentro y fuera del trabajo. Los patrones, fuese quien fuese, con responsabilidad directa para responder a las propuestas de mejora de las condiciones sociales de producción en aras de elevar la productividad y mantener los niveles de competencia que el momento requería. Se puede decir que durante el conflicto armado, las fallas que existieron en las empresas telefónicas o en la luz eran causa del conflicto, jamás por error de sus trabajadores. Fueron por los asuntos generados por la guerra civil, antes de pensar en problemas laborales internos. La táctica del SME fue siempre clara. Ahora se sostiene la mesa de negociación como objetivo central, sin importar condiciones o forma adquirida del patrón o situaciones complejas del país. La negociación como táctica de defensa de las condiciones sociales de trabajo y producción, siendo palanca de un buen nivel de vida de las familias electricistas. La estrategia es así, siempre variada, desigual y combinada, acorde a las circunstancias políticas o económicas, incluso sociales, de los conflictos, de las negociaciones. Cada periodo histórico muestra esas características. Una táctica proletaria clara y estrategias sindicales variables, flexibles, acorde a las condiciones, acorde a la fuerza política propia del enemigo de clase. Tan solo, de manera general, podríamos constatar esta política sindical, trazada la trayectoria del centenario del SME. A grandes rasgos, hemos tenido dos grandes perspectivas. Los primeros casi 50 años, de 1914, 1960, contratando y negociando con empresas extranjeras, imperialistas, donde logramos el mejor contrato colectivo de trabajo, la mejor organización sindical, las instalaciones adecuadas a la perspectiva social aplicada, incluso nuestra cooperativa de consumo, nuestra clínica hospital y la mejor capacidad instalada de la industria eléctrica del país. Pues durante esos años no hubo vagones, alguno que conflictuase la vida social e industrial de la zona de la compañía de luz y fuerza motriz. Demostrar entonces la calidad de la fuerza de trabajo. La segunda etapa nacionalista, como una empresa pública del Estado, 1960 al 2009. Otros casi 50 años de existencia, donde se fijaron objetivos nacionales, así como contrataciones. La industria eléctrica nacionalizada nos fijó al SME un matiz a nuestra táctica: negociar para mantener siempre las mejores en las relaciones sociales de producción, y ahora encauzar a los bienes o servicios para el beneficio y crecimiento económico y el desarrollo social de nuestro pueblo. El cambio fue notorio, pues las agresiones a la industria eléctrica y en especial a la compañía de luz y fuerza del centro iniciaron al día siguiente de la nacionalización. Se optimizó o proyectó desde las altas esferas del poder unificar el sistema eléctrico previo a fusionar los contratos colectivos de trabajo y además a los 3 sindicatos existentes en esos años. Se priorizó el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a las inversiones en compañía de luz. Se benefició a los sindicatos de la CFE en contra de nuestro SME. La lucha de clases
se procuró a partir de entonces en contra del propio Estado, a través de los postulados de los distintos regímenes de gobierno, pero en defensa siempre del desarrollo industrial y económico, lo que significó poner al servicio del capital a la industria eléctrica nacionalizada. Cada presidente quiso imprimir su sello particular y durante algunos años, 1960 a 1975, después de múltiples supresiones, la presidencia coloca en liquidación a la empresa con el objetivo de someter a los electricistas. Hoy podemos decir que el intento tuvo la misma intención política que la extinción: liquidar a la empresa para acabar con el sindicato. Se mostró una política económica con tarifas bajas para las grandes industrias, comercios y bancos, contra una situación de fusión sin inversiones en compañía de luz. Los primeros años en apoyo a la CFE y en el siguiente periodo neoliberal dejando el paso libre a empresas extranjeras. El asunto de la liquidación aplicada desde 1975 ya le correspondió a nuestros padres, a nuestros abuelos enfrentar. La CFE siguió siendo la empresa consentida de los gobiernos y la burguesía, pues el sindicalismo oficial, el charrismo sindical, como siempre, fue sumiso ante las políticas públicas, en especial las de la industria eléctrica. El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTER, con sus dos eternos dirigentes, Francisco Pérez Ríos y la abuela Rodríguez Alcaide, incluso el actual Víctor Fuentes del Villar, muestran la directriz política del sindicato de la CFE. Mientras no se movieran ni parpadearan, como diría el histórico Fidel Velázquez, ellos saldrían en la foto al lado del presidente. Con beneplácito de los burgueses, los de la CFE siempre tuvieron buenas revisiones contractuales, pues adoptaban los logros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin esfuerzo alguno, se dice que buenos contratistas resultan y unos alcances políticos para sus personas como sus allegados, las curules al servicio de los personeros y los corifeos. El SUTER ha sido sindicato al servicio de la presidencia o al servicio de la Comisión Federal de Electricidad. En nuestra amplia historia y en nuestra trayectoria hemos tenido todo tipo de experiencias, desde las perspectivas sindicales de matices socialistas, proletarias, hasta el mismo charrismo burocrático, desde sus amplias agresiones a nuestra empresa hasta momentos fundantes para su consolidación. La historia de nuestra organización no se ha completado del todo. Tenemos algunos trazos, algunos conocimientos. Los propios dirigentes, como cientos de militantes, compañeros, desconocemos parte de ello. Solemos reconocer los hechos más relevantes, pero los pormenores no. Conocemos lo que vivimos, lo anterior muy poco, casi nada. Aprender de nuestra historia nos permite una mejor claridad y precisión sobre muchas actuales prácticas sindicales, por lo que les planteo que iniciemos un programa de seminarios, foros, talleres, cursos que nos permiten conocer nuestra historia. El lema debe de ser conocer
aportación de investigadores como el profesor Víctor Sánchez y la resistencia de los trabajadores deberá ser un mecanismo para la unidad y la conciencia de clase. Una organización centenaria como la nuestra lo es por su historia, pero gran parte de su valía es por sus documentos históricos, para que nosotros y la sociedad, así como las futuras generaciones, la puedan consultar. Por lo que les propongo en esta asamblea que iniciemos la integración del archivo histórico de estos primeros 100 años del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. ¿Están de acuerdo en que integremos el archivo histórico de estos primeros 100 años de nuestra organización? Sírvanse manifestar, camaradas. Muchas gracias. Es importante entonces mencionar que 100 años de lucha son 100 años de historia. Que los que nos dieron vida desde 1914 hasta el día de hoy forjaron sus bases en el propio estatuto. Podemos mencionar la huelga histórica de 1936. Podemos mencionar también épocas difíciles en nuestra organización, como los años 40, donde se instaura en nuestra organización sindical un comité encabezado por Juan José Rivera Rojas, un chavismo sindical que gracias a la participación y a la unidad de los trabajadores en aquel veronicazo se pudo restituir la democracia de nuestra organización sindical, camaradas. Para esto se instaló un comité central de transición propiamente hasta la llegada del grupo sindical de Sánchez de Vigo, el cual fortaleció a las divisiones sindicales, pero en especial en 1956 se realiza la modificación a los estatutos con la legislativa correspondiente para retomar el proyecto forjado en la esencia obrera de los años 30, donde la presencia de los grupos sindicales se fomentaba impulsando una clara y abierta democracia sindical, con el debate y elecciones de voto secreto universal y directo, creando una prosecretaría de jubilados. Por primera vez se daba a los jubilados presencia activa y permanente en una organización sindical, aún después de haber concluido su vida como trabajadores activos. A la fecha, el SME sigue siendo el único sindicato con presencia regular en la política obrera del conjunto colectivo. Hoy, por lo mismo, es fuente esencial de la dinámica obrera para sostener la resistencia contra la extinción de luz y fuerza del centro. La reforma de estatutos de 1956, promovida por el Comité Central de Agustín Sánchez de Lin, fue el antídoto contra el chavismo sindical. Fue la organización recupera la democracia, la independencia política del proceso electoral. Queda en manos de los grupos sindicales participantes. Las elecciones se realizan en los departamentos como en las divisiones sindicales. Se fomenta el debate crítico incluso en las asambleas departamentales como las generales y desde la formación de grupos o corrientes para discutir la política en todos y cada
día solidario. El estatuto propone y programa una forma de organización de los trabajadores electricistas para dejarnos a las generaciones contemporáneas un legado que apreciemos, que conocemos y que practicamos. Los jubilados y los activos en conjunto, como en ningún otro sindicato en este país. La defensa de esta trayectoria hoy, en estos días de resistencia, pone a cada quien en su lugar. La extinción como golpe de la burguesía nos queda claro. Quebrantó a nuestras filas. Más de la mitad, por miedo, temor o falta de conciencia, se alejaron de nuestros principios estatutarios. Oyeron las sirenas oficiosas para aceptar la renuncia de sus derechos obreros, cobrando las liquidaciones ofertadas por la derecha. Solo un tercio de electricistas quedamos en pie, escudados en convicciones, en derechos y convertidos como fuente de lucha, cobijadas por la trayectoria estatutaria de nuestros ya 100 años. 16.599 guerreros de la luz, con el apoyo de nuestros jubilados, festejamos los 100 años del sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Los que quedamos debemos de mantener la unidad para continuar nuestra lucha hasta alcanzar nuestros objetivos, que es el regreso al trabajo. Hoy debemos de identificar a nuestros enemigos de fuera y aún a los que dicen ser miembros de nuestra organización, como algunos exmiembros del Comité Central, como aquellos que entregaron la mitad de nuestro territorio en 1985, a nuestros enemigos de clase con el convenio de limitación de zonas, que no nada más traicionaron en su momento, sino que continúan haciendo labor disolvente a través de la firma de desplegados pagados en periódicos nacionales, para demostrar al Comité Central que a nuestra lucha de resistencia, o los que defraudaron a miles de trabajadores con sus créditos de vivienda y permitieron la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, para iniciar con el desmantelamiento del sector público y privilegiar la inversión privada, argumentando que los únicos afectados serían la Comisión Federal de Electricidad, y de esa manera justificaban la desmovilización de nuestra organización. O los que pactaron la reestructuración de Luz y Fuerza del Centro a través del decreto de creación y jamás la hicieron, y el saneamiento financiero del mismo. Y otros, con el supuesto de que la minoría, éramos minoría en la Junta de Gobierno, jamás pusieron un pie. Sin embargo, aceptaron el reglamento en materia de aportaciones para que los terceros hicieran las electrificaciones de fraccionamientos y hasta obras de potencia, y además de permitir que florecieran los empleados por horarios en todo Luz y Fuerza del Centro. Y para colmo, permitieron la tarifa DAR en menoscabo de los usuarios domésticos. Desde aquí les decimos, no traicionaron a nuestra organización, se traicionaron ellos mismos y a nuestro estatuto, al que juraron cumplir y defender. El golpe provocó una extrema división sindical. Con ella se vino la ilegal intervención inconstitucional del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
ideología centavera ahuyentó a muchos jubilados que permanecen sin hacer vida sindical. Por ende, no cumplen con sus obligaciones estatutarias. Se les encomendó evitar la disolución forzada. Se les encomendó mantener las fuerzas sindicales unidas por la democracia. Se les encomendó por todos los medios intentar la estructura obrera por la cual obtuvieron sus derechos, sus conquistas económicas y sus prestaciones sociales. La ideología de la burguesía los mantiene alejados. Tienen sus centavos. Con ellos son egoístamente felices. La cultura y la ideología centavera los cautivan, les embelece. Pretenden desconocer la historia de lucha de los electricistas, nuestros antecesores, forjadores de la condición actual que les permite sostener la vida y el patrimonio familiar. Se les olvida que las discrepancias tenían que tratarse dentro de nuestro núcleo sindical, como siempre ha ocurrido. Saben que la derecha reniega de todos los beneficios sociales de la clase obrera. Saben que se han destruido los contratos colectivos y las jubilaciones en todos los órdenes. Sin embargo, se mantienen alejados y promoviendo mediante juicios la disolución de nuestra organización. Hoy nos demandan jubilados, liquidados, que se vendan los bienes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que el recurso obtenido se distribuya entre todos ellos. ¿Lo vamos a permitir, compañeros de la resistencia? ¿Lo vamos a permitir? Es un patrimonio de 100 años que no nos pertenece a nosotros, le pertenece a las futuras generaciones del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. En los años 60, la división hundió de igual forma que en nuestros tiempos. Un grupo sindical pensó solventar las diferencias electorales confiando en las autoridades federales. Ante sus votos minoritarios, acudieron al poder del gobierno. Pronto fueron increpados para volver a los cauces estatutarios. Lo hicieron así, dejaron su demanda externa, aceptaron su derrota electoral y al poco tiempo cada uno de los integrantes de aquel grupo y aquella planilla electoral fueron ganando en distintas formas y modos posiciones en la estructura política del SME. Uno llegó a ser secretario general. La trayectoria histórica de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas tiene 1001 matices. Es complejo, es diverso, contradictorio, democrático. Todas las situaciones, como sabemos, hasta el chavismo, las hemos resuelto dentro de los cauces estatutarios. La Suprema Corte, los cortesanos de la burguesía pretendieron hacernos sucumbir. Nos quisieron cerrar el paso, nos quisieron dejar en puras cenizas con la sentencia del día 30 de enero del 2003, en un acto ilegal e inconstitucional. Dejaron firme la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Nos negaron el patrón sustituto y, por si fuera poco, dieron por terminado nuestro contrato colectivo de trabajo. En respuesta, nuestra Asamblea General Extraordinaria, declarada permanente, de sesión del 4 de febrero del 2013, hizo renacer la fuerza política sindical
les negó la destrucción forzada del SME. Primer aspecto, no nos liquidamos, que no renuncio, acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, desobediencia civil, construcción de una base económica para resistir como cooperativas de servicios y uso adecuado de nuestras instalaciones, exigir todos y cada uno de los fondos de previsión social, sindicales, se pronunció por crear brigadas territoriales en toda la zona de trabajo de luz y fuerza del centro, por municipios, delegaciones, colonias y barrios, ampliar la alianza política y social con los usuarios, con las organizaciones civiles, sociales de todo tipo, así como crear caravanas nacionales para recorrer el país. La Asamblea contra la Suprema Corte nos forjó de nueva cuenta con democracia, solidaridad, fuerza social y tenacidad política. Somos de nueva cuenta un puñado de electricistas creando nuestra organización, surgidos del golpe burgués. Redoblamos esfuerzos, estamos conociendo y aprendiendo de las nuevas condiciones sociales, aprendiendo de las formas sindicales nuevas, desde los que fueron tras los centavos hasta los que se olvidan de su propia historia, con recursos propios, con ayudas de 1/3 de jubilados y con familiares cercanos, apreciables por su solidaridad, luchando de mil maneras, en cada esquina, en cada calle, siendo pocos, varios o muchos, nunca todos, es cierto. Nuestra debilidad como clase, como conjunto obrero, es ideológica, pues la división los aísla, los provoca. Muchos suponen que el gobierno que les gobierna les respetará su condición económica, nada más falso que eso. Hemos recibido solidaridad de adentro como de fuera del país. Incluso nos han criticado de los viajes al extranjero, como el reciente encuentro de los movimientos populares en el Vaticano. De igual forma, nos critican por levantar las huelgas de hambre, o la presencia permanente del himno del SME en la resistencia. Quizás el boteo o la distribución de abrazos, o los llamados para convocar a los usuarios para procurar la unidad o su defensa. Nuestra aparición en las escuelas y universidades posibles, o las ventas de tortas, chicles, papas, o lo que sea, con tal de mantener la sobrevivencia. Con familia, sin familia, con hermanos o sin ellos, incluso con nuestros muertos, con nuestros hijos. Ahora como antes, en la estancia infantil de la resistencia, forjamos la solidaridad social de la clase obrera electricista, quizás desde nuestra creada radio SME, más sus discípulos formados, quizás desde las divisiones hermanas, Alameda, Necaxa, Temascaltepec, Cuandón, Pachuca, Toluca, Cuernavaca, El Oro, Lechería, Tepustepec, Osa de Ildefonso, en cada rincón de nuestra zona de trabajo. Ahora nuestro territorio ha surgido firme capacidad de lucha de resistencia. Quizás sin saber, cumplimos con los objetivos de nuestros antecesores, escritos en el artículo 6 de nuestros estatutos. Quizás siempre los hemos conocido, por ello los aplicamos con dignidad. En estos
de electricistas. Como hace 100 años, seguimos aplicando la vieja táctica de la negociación, con los menos puntos posibles a pactar, si se requiere, pero sentando en la mesa al enemigo, cualquiera que fuese, con 1000 posibles estrategias para llevarlo a la negociación. Si escribimos la historia de estos 5 años recientes, veremos cómo cada cual, y todos siendo uno, hemos tenido estrategias, miles, imaginables e imposibles, para darnos alternativas de existencia. Los inexistentes de la extinción estamos firmes, mostrando la existencia de nuestro centenario. Los inexistentes cumplimos este 14 de diciembre 100 años de existencia. A Felipe Calderón el Pequeño, a Felipe Calderón el Pequeño, le mostramos nuestro centenario. A la derecha recalcitrante que le apoyó desde Televisa, TV Azteca y Milenio, les decimos que el Sindicato Mexicano de Electricistas está vigente, que cumplimos 100 años, que resistimos a pesar de sus argucias, mentiras y dobles discursos. La perspectiva de nuestra organización sigue estando plasmada en nuestros estatutos y en la capacidad de todos, ya sea a través de la Asamblea Nacional de Usuarios, de la nueva Central de Trabajadores o de la misma organización política del pueblo y los trabajadores. La situación precaria que vivimos y los millones de familias mexicanas hace necesario la convocatoria a una coordinación nacional que permita articular todas las luchas, porque hay que dejar muy claro, compañeros, el peligro no nada más es para el Sindicato Mexicano de Electricistas. El peligro latente es contra todos los mexicanos de este país. Y lo más grave es que con esta política económica capitalista se les niega el futuro a millones de jóvenes, a millones de niños, y no lo podemos permitir. ¡Que viva la resistencia, compañeros! Desde esta tribuna los convoco a cerrar filas para alcanzar nuestros objetivos, que es el regreso al trabajo. En este momento de la negociación queremos decir que gracias a la resistencia de todos avanzamos en una primera instancia cuando teníamos más de 12 compañeros en la cárcel. Gracias a la unidad de todos, hoy están en libertad y están aquí con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Con la negociación avanzamos en el reconocimiento de antigüedad a 996 compañeros para su pensión vitalicia. Y queremos decir que el día de hoy se entregó de manera formal para su adhesión a este esquema a otros 665 compañeros que van a estar recibiendo su pensión vitalicia, compañeras y compañeros. ¿Hasta dónde estamos en la negociación? Como lo hemos explicado en nuestra asamblea del mes de noviembre, la propuesta entregada por la Secretaría de Gobernación en un esquema donde hemos planteado
jubilación. Tenemos en este momento las 34 plantas de generación de luz y fuerza del centro, que en breve llevaremos acuerdos a nuestra asamblea, más todas las plantas de generación que se construyan en la zona de atención de luz y fuerza del centro. Tenemos todas las fábricas y los talleres levantados en el anexo B para poder recuperar esa materia de trabajo, pero sobre todo el proyecto industrial que nos permita abastecer al mercado nacional, al mercado internacional. Y sobre todo, en un esquema poco común, el gobierno plantea que mediante una cooperativa se pueda establecer todas las materias de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas: transmisión, distribución aérea y subterránea, comercialización y todos los trabajos que tenemos pactados en el contrato colectivo de trabajo, compañeras y compañeros. Con esto queremos garantizar que la mesa de negociación está vigente, y también, como fue un compromiso de nosotros, es exigir al gobierno por escrito el acuerdo que permita establecer para los siguientes días y concretar de manera definitiva el regreso al trabajo de todos los trabajadores. Y aquí vengo a entregarle a esta asamblea el acuerdo ya firmado por la Secretaría de Gobernación al nombre del Gobierno de la República para el Sindicato Mexicano de Electricistas, al inicio, a la concreción de todo el esquema propuesto para que todos los trabajadores que confiaron en el SME podamos recuperar nuestro trabajo. Esto es histórico en 100 años de lucha, 100 años de historia, compañeros y compañeras. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Quiero dejar muy claro, a nombre del Comité Central de las Comisiones de Trabajo, que en esta negociación no está en discusión los derechos adquiridos del grupo de jubilados. Y hay que dejarlo muy claro, porque hay gente en su afán protagonista o descarrilar la negociación que dicen que los jubilados van a un fideicomiso. Es una mentira. Los jubilados tienen derechos adquiridos, compañeros, y no están en la mesa de negociación. Y qué mejor forma de garantizar los derechos adquiridos de los jubilados. La mejor forma es la vigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es la mejor forma. Quiero decirles también que estamos en proceso de la negociación de un contrato colectivo de trabajo que nos permita darle vigencia al sindicato, a su registro nacional de industria. En breve llevaremos el proyecto del contrato colectivo de trabajo a nuestra asamblea para que sea revisado
discutido y en su caso aprobado. Para algunos pudiera ser algo muy simple, pero firmar un contrato colectivo de trabajo con el SME le da vigencia a su registro nacional de industria, alcanzado por nuestra organización desde 1933, compañeras y compañeros. Eso es lo que estamos discutiendo en la mesa. Eso es lo que les traemos a ustedes. Y a eso nos convoco, a cerrar filas, a mantener la unidad y la participación. Es importante, a no dejar a los usuarios solos, a fortalecer la nueva central de trabajadores, a la participación activa de los jubilados, de los trabajadores en la resistencia. Con este esquema, no nada más recuperamos el trabajo. Aquí iniciamos la recuperación de toda la materia de trabajo en toda la zona que le pertenece al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. En la perspectiva de lucha, no nada más habrá trabajo para la resistencia. En esa perspectiva habrá trabajo para las futuras generaciones, que serán nuestros hijos, que serán nuestros nietos. Por eso decimos, porque la unidad del proletariado electricista forjará otro siglo de historia, porque solo así, a cabalidad, seremos el Sindicato Mexicano de Electricistas, por el derecho y la justicia del trabajador. ¡Que viva la resistencia! ¡Vivan nuestros jubilados! ¡Viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Vivan los primeros 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva el pueblo de México! Muchas gracias. Aquí se ve la fuerza del DD. Aquí se ve la fuerza del DD. En una S, en una M, en una E, que dice, no se oye, más fuerte, muchas veces. Bien, compañeras y compañeros, el siguiente punto es lista de asistencia. En vista de que nadie se ha retirado, planteo a esta honorable asamblea, sírvanse manifestar que podamos suprimir el punto número 4, que es lista de asistencia, podamos omitirlo, perdón. ¿Están de acuerdo? Sírvanse manifestando, compañeros. Bien, entonces, siendo las 20 horas con 46 minutos de este día 17 de diciembre del 2014, damos por terminada nuestra asamblea ordinaria de informes de aniversario de la fundación del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Les pediría, por el momento que es, que podamos retirarnos, no sin antes entonar nuestro himno de nuestra organización cívica.
compañeros.